Hola amigos de Pambol Azteca, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, un saludo de Samuel Rodrigo. El fútbol en México tiene muchos vicios. Las costumbres establecidas en nuestro campeonato suelen ser ignoradas o hasta defendidas. Una situación que está muy institucionalizada es el cambio de nombre, escudo y colores de los clubes. Una cosa que se repite y se repite sin que haya una consecuencia, o al menos, el inicio de una reglamentación más clara y justa para entender cuáles son los límites de estos cambios. Antes de pasar al recuento, te pido te suscribas y me sigas en todas las redes sociales. Es gratis. En 1953 se dio un primer cambio de sede. El Club Marte abandonó la Ciudad de México y llegó a Cuernavaca. Sin embargo, esto no implicó un cambio tan agresivo como el que se produjo 17 años más tarde en Jalisco, cuando el ya tradicional Club Oro cambió de identidad y se transformó en el Club Jalisco. La joya del fútbol de Guadalajara ahora serían los Gallos, y durarían hasta 1980 en Primera División cuando consumaron un triste descenso. Actualmente, el Oro milita en la Liga TDP, con nulas posibilidades de pegar el salto a Primera o siquiera a Liga de Expansión, y con su campeonato de liga de 1963 ganando polvo y óxido. Tengo un video sobre ellos, te lo dejo en el comentario fijado y en la caja de descripción. En 1971 y en medio de muchísimas trabas económicas, el entonces dueño del Necaxa, Julio Orbañanos, vende el club a empresarios españoles, quienes tardos ni perezosos le cambian el nombre, escudo y colores para crear al Atlético Español. De forma curiosa, los Bureles funcionaron bastante bien a nivel deportivo, ya que lograron 2 subcampeonatos de liga, un subcampeonato de Copa Interamericana y el título de la CONCACAF de 1976. Sin embargo, el club ahuyentó a la vieja afición del Necaxa, y no fue interesante para los defeños de nueva generación, que eligieron a América, Cruz Azul y Pumas como la representación chilanga. Para 1982, el Atlético Español volvió a ser el Necaxa, y en 1987 los Rayos ya pertenecían a Televisa, que le dio el impulso suficiente para ser un club dominante en la década de los 90. El 21 de mayo de 1974 se da un hecho histórico para la Liga Mexicana. Anteriormente, solo hubo cambios de nombre, escudo y colores, o un cambio de sede como el Marte o Cruz Azul, pero en esta ocasión, el cambio se dio por el paquete completo. Aquel día, la Universidad de Guadalajara anuncia la compra de los Diablos Blancos de Torreón para darle un club de primera a su institución. A diferencia de los Diablos Blancos que nadaron en la medianía, los felinos jaliscienses fueron efectivos desde el principio, logrando entre el 74 y el 94, año de su primera desaparición, 3 subcampeonatos de liga, una Copa México y una Copa de CONCACAF en 1978. La franquicia original de los Leones Negros de la UDG fue comprada y desaparecida por la FMF, como ya mencionamos, en 1994. Para 1977, el Tampico FC, club ligado desde siempre al sindicato petrolero, adquiere la franquicia del San Luis Potosí. El cuadro petrolero no dura mucho tampoco y 5 años más tarde ya era una historia del pasado. A la venta del Club San Luis a Tampico, en 1978 se sumaba otra mudanza. El Club Laguna dejaba de existir tras 10 años en Primera División y se iba al Estado de México para dar vida a los Coyotes Neza. La Ola Verde nunca logró ser un protagonista del campeonato. Era un club muy sobrio y de media tabla para abajo. Su sucesor fue mejor en todos sentidos, aunque tampoco tuvo un mejor destino. Luego de lograr el ascenso un par de años antes con Antonio La Tota Carvajal de director técnico y con una revolucionaria playera que era la primera en mostrar publicidad, el Atletas Campesinos abandonaba Querétaro en 1982 para darle vida a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Tal como mencionamos, el club fue el primero en mostrar publicidad en su jersey, un enorme tractor que hacía referencia a la empresa con la que su dueño, Armando Presa, tenía una sociedad. Un club revolucionario que marcó 2 pautas, el jersey con publicidad y el karma entre Querétaro y Tampico. 1984 marca el final del Club Verde del Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso Huaxtepec, que dio a Ricardo Lavolpe su primera experiencia como técnico y acercó a jugadores como Luis Fernando Tena y Sergio Lira al reflector de la Primera División Mexicana. El empresario Guillermo Jiménez toma el club, lo muda a Puebla y le da el nombre de Ángeles de Puebla, institución que buscaba competir con la Franja en dicha entidad. Sin embargo,
no tuvo suerte y acabaría vendiendo al equipo muy pronto. 3 años más tarde, en 1987, y tras descender a la Segunda División Nacional, las Cobras de Querétaro se mudaban a la frontera y se convertían en las Cobras de Ciudad Juárez, que posteriormente regresaron a Primera División, donde estuvieron entre 1988 y 1992. De Cobras y otros clubes juarenses ya hablé en este canal. El video te lo dejo como siempre en la descripción y en los comentarios. 1988 consolida el novedoso vicio del cambio de sede y nombre con 2 modificaciones a clubes de máxima categoría. En primera instancia, Los Ángeles de Puebla, que fracasaron monumentalmente en su misión por robarse el cariño del Angelópolis, cambiaban de piel a un verde y blanco que daba paso a Santos Laguna, equipo que de forma poética aparecía en el firmamento del fútbol mexicano de la misma forma en que los Diablos Blancos de Torreón y el Club Laguna habían desaparecido. Así, nació un gigante moderno. De forma igualmente irónica, el reemplazante del Laguna, Coyotes Neza, también se despidió para convertirse en Correcaminos, que compró al equipo de la capital del mundo para permanecer en primera. Neza vivía su primera decepción con el fútbol, y Tamaulipas seguía viendo a sus franquicias vivir de forma inestable. Un año más tarde de la partida de Coyotes, Neza volvió a ser castigada por el fútbol, y en ese 1989, tras lograr el ascenso, Potros Neza se convirtió en otra versión del Veracruz. De igual forma, y en una nota un tanto menor, Atlante se muda a Querétaro e inicia su peregrinar por encontrar un hogar. En 1990, tras la crisis en el sindicato petrolero por la captura de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, la franquicia del Tampico se queda en manos de José Antonio García, quien se lleva el club a Querétaro para dar vida a una nueva versión de lo que hoy conocemos como Gallos Blancos. El karma entre Tampico y Querétaro alcanzaba un nuevo episodio. Ahora era el fútbol queretano el que se ponía a mano con los otrora petroleros. 4 años más tarde, Querétaro y Tampico se volvieron a cruzar, cuando nuevamente el Tampico Madero experimentó problemas entre su directiva y los dueños del Estadio Tamaulipas, hecho que obligó a que el club cambiara de nombre, escudo y sede a la velocidad de la luz. Para la segunda mitad de la campaña 1994-1995, la Jaiba Brava cambió por completo su identidad a TM Gallos Blancos, y con ese relanzamiento trató de mantenerse en primera sin ningún éxito. En 1999, Unión de Curtidores logró el ascenso. De forma simultánea, León estaba muy cerca de ser vendido para convertirse en el Puebla, club que acababa de caer a la segunda división. Al final, y gracias a las protestas masivas del pueblo leonés, era el Unión de Curtidores el equipo sacrificado para darle otra inmerecida oportunidad al Puebla en primera, y León continuó en bajada hasta su triste descenso en 2002. 2002 se sintió como una gran carambola, un choque inmenso para el campeonato mexicano, puesto que se suscitaron muchísimos cambios de franquicia. En primera instancia, Irapuato, que había ascendido en el 2000, se transformó en Veracruz. Con lo que no contaron en Grupo Pegaso, dueños de la trinca, es que el Tibu, que se fue a segunda en 1998, también iba a lograr el ascenso al vencer a León en la promoción, por lo que este tiburón fresero se transformó en los Jaguares de Chiapas. En el lado de Celaya, su nueva matriz, Aerolíneas Internacionales, los cambió por completo para dar vida a los Colibríes de Xochitepec en Morelos, en uno de los episodios más raros del fútbol mexicano y del cual ya hablamos por acá, al igual que del horroroso 2002 para el fútbol de Guanajuato. La Piedad, equipo sorpresa del verano 2002, fue la otra víctima, puesto que tras una campaña de maravilla, los reboceros fueron sacrificados en pro de otra versión del Querétaro. 2004 dio un amargo cierre a este episodio, puesto que el Irapuato, que recién había resucitado, y Gallos Blancos fueron borrados por la FMF por la dudosa procedencia de sus recursos económicos. A 11 años de la carambola, 2013 marcó otro cambio masivo de franquicias. Primero, Jaguares de Chiapas desaparece y se convierte en otra versión de Querétaro. San Luis también se despide para dar paso a otros Jaguares de Chiapas, mientras que San Luis revive en el ascenso comprando a Veracruz, que a su vez tomó el lugar en primera división del recientemente ascendido La Piedad. Hoy día, de todas esas franquicias solo existen los Gallos y San Luis, aunque ambos con diferentes dueños y colores. En 2019, Lobos WAP, penúltimo club en ganarse el lugar en primera vía el ascenso,
desaparece en favor del Fútbol Club Juárez. Sin embargo, un año más tarde y en medio de la pandemia, el eterno y tradicional campeón de Liga, Copa y Supercopa, Monarcas Morelia, desaparece para darle vida al Mazatlán, club que hasta la fecha no ha dado resultados positivos ni se ha metido de forma memorable en la historia de este cuasi amateur fútbol. Si algo he aprendido del fútbol mexicano es que, salvo algunos, la mayoría de los clubes son intercambiables. Son instituciones sin ningún tipo de identidad o arraigo y que están a un cheque, a un desencuentro con el gobierno estatal, a una idea loca o a una investigación de las autoridades de desaparecer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Suscríbete y comparte el contenido para llegar a más gente. Nos vemos en la próxima edición.